El control del flujo sanguíneo hepático es realizado por mecanismos fisiológicos que son independientes de la inervación extrínseca o de agentes vasoactivos. En su lugar es la interrelación entre el flujo sanguíneo arterial y portal el principal contribuyente a la perfusión hepática. El flujo a través de la vena porta encuentra una mínima resistencia a nivel de las vénulas portales y los sinusoides hepáticos. Esto fundamentalmente es controlado por vasos de resistencia arterial en los órganos espláncnicos. La resistencia vascular hepática fundamentalmente se encuentra a tres niveles: a nivel de las vénulas portales presinusoidales, las vénulas hepáticas postsinusoidales y en los sinusoides propiamente dichos. A este nivel, en el lecho capilar, se encuentran las células estrelladas, las cuales presentan capacidad contráctil y que pueden aumentar su contractilidad frente a la presencia de la endotelina 1. A su vez, las células endoteliales de los propios sinusoides son capaces de liberar óxido nítrico para modular entonces también la actividad de estas células. Estos puntos de resistencia vascular intrahepática son pasibles entonces de ser modificados para poder también ir ajustando el flujo hepático a las necesidades del momento. Al estudiar la regulación del flujo sanguíneo hepático, tenemos que tener en cuenta aquellos factores que van a modular por un lado al flujo venoso porta y por otro al flujo arterial hepático. El flujo venoso porta es determinado fundamentalmente por la velocidad del flujo arterial espláncnico, el cual va a depender si el sujeto se encuentra en un estado de ayuno o en la condición postprandial. También van a haber cambios en la resistencia vascular en respuesta, por ejemplo, a señales endocrinas locales, como el péptido intestinal vasoactivo que provoca la vasodilatación luego de una comida, o también a señales humorales como las catecolaminas o en la presencia de shock. La regulación del flujo arterial hepático va a depender, por un lado, de los mecanismos estándares intrínsecos y extrínsecos de autorregulación que son comunes a todas las arterias de la circulación, como puede ser, por ejemplo, el control miogénico, el efecto de las fuerzas del flujo sanguíneo sobre la pared endotelial, respuestas vasomotoras, también mediadas por moléculas inflamatorias. Todos esos pueden afectar el flujo a nivel de la arteria hepática. Y una respuesta característica que presenta la arteria hepática es la denominada respuesta buffer arterial hepática, en la cual el flujo a través de la arteria hepática aumenta en caso que el flujo venoso porta disminuya y viceversa, con el objetivo entonces de suministrar en forma continua al lecho capilar hepático dado por los sinusoides. Veamos entonces cómo es la relación entre el flujo sanguíneo de la arteria hepática y la vena porta. El control individual de las circulaciones arteriales y portales es complejo debido a la existencia de una interacción compleja también entre ambos sistemas dentro del hígado. Los estudios han mostrado un incremento en el flujo arterial hepático luego de una reducción del flujo sanguíneo a través de la vena porta. Sin embargo, los aumentos compensatorios en el flujo portal, siguiendo a una disminución del flujo a través de la arteria hepática, no se han observado en manera asidua. Medidas dentro del bloque quirúrgico de lo que es el flujo a través de la arteria hepática y de la vena porta en pacientes anestesiados demostraron un aumento significativo del flujo a través de la arteria hepática, aumentando casi hasta en un 30% cuando se realiza una oclusión temporaria de la vena porta. Y sin embargo, no se observó un efecto
a nivel del flujo porta cuando se realizaba la oclusión de la arteria hepática. La capacidad de la arteria hepática de responder en forma aguda a cambios en el flujo portal es lo que se denomina la respuesta buffer arterial hepática. Esta respuesta tiene un origen embrionario y experimentos han demostrado que se encuentra presente incluso en la etapa prenatal. Estudios realizados a través de diferentes abordajes experimentales apoyan la visión del papel que puede estar jugando la adenosina en esta respuesta, la cual se acumularía en el hígado como resultado de una disminución del flujo hepático y de su liberación de las paredes de los vasos sanguíneos en respuesta a una hipoxia parcial del tejido. Esta adenosina entonces tendría un papel significativo en la regulación de la respuesta buffer observada a nivel de la arteria hepática. Recordemos que la circulación hepática es única debido al hecho de que ella es aportada por un lado por una vena, que es la vena porta, que contribuye aproximadamente entre el 70 y el 80% del flujo sanguíneo, y por una arteria, que es la arteria hepática, que contribuye entre el 20 y el 30% del flujo sanguíneo hepático total. Existe una relación funcional íntima entre ambos sistemas, dado que la arteria hepática produce cambios compensatorios en su flujo sanguíneo en respuestas al cambio del flujo sanguíneo de la vena porta. Este es el fenómeno que, como vimos, se denomina respuesta buffer de la arteria hepática. Y el objetivo de esta respuesta es mantener un consumo constante de oxígeno a nivel hepático. Morfológicamente, como vimos, hay ramas de la arteria hepática y de la vena porta que corren en paralelo dentro del hígado y que ambos vasos suministran la sangre a los sinusoides a través de sus ramificaciones terminales. ¿Cuál es el principio básico de esta respuesta buffer? Eso está representado en el gráfico que tenemos allí. Cuando el flujo sanguíneo portal disminuye, el flujo dentro de la arteria hepática aumenta. En otras palabras, la resistencia vascular arterial hepática es proporcional al flujo sanguíneo venoso portal, o sea, a menor flujo sanguíneo, menor resistencia a nivel arterial. Menor flujo sanguíneo venoso, menor resistencia a nivel arterial para permitir un incremento del flujo a ese nivel. Esta relación es relativamente lineal en un amplio rango de flujos sanguíneos, como podemos observar en este gráfico. Otra característica importante de esta respuesta es que ocurre en un marco temporal bastante rápido, ¿sí? Que eso es realmente importante para poder sostener un consumo de oxígeno constante a nivel del parénquima hepático. La explicación más plausible a la respuesta buffer de la arteria hepática es la denominada hipótesis del lavado de adenosina. En resumen, sería que la adenosina es liberada en el espacio de Moll, que lo vemos representado en este esquema que muestra la microvasculatura hepática. Este espacio es un lugar periportal ocupado por la tríada formada por las ramas terminales de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto biliar. La adenosina producida queda atrapada allí debido a que el espacio de Moll está separado de los otros compartimentos que contienen fluidos que la podrían llegar a arrastrar. Por lo tanto, la adenosina se acumularía en ese lugar yendo únicamente hacia el interior de los vasos, que es el único camino de salida de ese espacio. La vena porta en este espacio es la que presenta el flujo sanguíneo más elevado y por lo tanto la adenosina es lavada del espacio de Moll gracias al flujo sanguíneo que viene por las ramas terminales de la vena porta. Como la adenosina es un vasodilatador,
el reflejo que lleva esto de este lavado de adenosina es a una vasoconstricción debido a esa ausencia. Cuando el flujo a nivel de la vena porta disminuye, comienza a ocurrir una acumulación de adenosina en este espacio. Dado que la arteria hepática es la que presenta músculo liso donde se encuentran los receptores para la adenosina, el aumento de la adenosina va a provocar vasodilatación de las ramas terminales de la arteria hepática, provocando así entonces un aumento de flujo arterial. De esta manera, la adenosina producida a nivel del espacio de Moll o acumulada más bien a nivel del espacio de Moll regula la resistencia vascular de la arteria hepática y de esa manera contribuye a la respuesta buffer de la arteria hepática frente a disminuciones del flujo sanguíneo provenientes de la vena porta. El flujo en la vena porta está determinado principalmente por el flujo en las arterias espláncnicas, lo cual va a determinar la cantidad de sangre que llega al sistema porta. Por eso es lógico pensar de que el flujo porta va a ser susceptible de alguna manera a la manipulación que altere la resistencia vascular de la circulación arterial espláncnica. Aquí lo que vemos son algunos de los vasoconstrictores y vasodilatadores que participan de esa acción. La circulación venosa porta responde entonces a una variedad de estímulos, algunos de los cuales pueden aumentar al doble o disminuir a la mitad su resistencia, que ya es muy baja per se. La respuesta a vasopresores endógenos esté posiblemente vinculada al rol aparente que tiene el hígado como reservorio sanguíneo. En tal caso, tiene sentido que disminuya el volumen venoso porta en determinadas condiciones y que esta sangre extra fluya a la circulación sistémica. Podemos observar en la tabla también que algunas hormonas espláncnicas participan en la regulación de también aquellos mecanismos vinculados a la digestión. Esto se observa que es cierto en voluntarios sanos, utilizando técnicas de medidas no invasivas, donde se encontró que la vena porta aumenta su diámetro en aproximadamente un 40% luego de una comida normal, lo cual se ha asociado con un incremento masivo aproximadamente del 80% del flujo sanguíneo porta hacia el hígado. La ingesta de alimentos provoca un incremento significativo del flujo sanguíneo a través de la vena porta en todas las personas en las que se ha estudiado. Esto se observa en el diagrama de la izquierda, donde se ve el flujo sanguíneo portal en condiciones basales en ayunas y luego de la ingesta de alimentos. Ese efecto máximo en el incremento del flujo porta se observa en el entorno de los 30 minutos post ingesta. Este incremento se debe fundamentalmente a un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo debido por hiperemia espláncnica. Aumenta entonces lo que es el volumen de flujo y el flujo a nivel del aparato digestivo y esto como consecuencia aumenta el flujo a nivel de la vena porta. Este aumento es básicamente debido a aumento de la velocidad sin cambios en el calibre de la vena porta. Y este incremento de flujo sanguíneo va acompañado por cambios en la rigidez hepática, que es lo que se observa en el gráfico de la derecha, donde se ve que comparando la rigidez hepática en condiciones basales y posingesta, esta aumenta en todos los pacientes estudiados. Los mecanismos reguladores más importantes del flujo sanguíneo hepático, como es el aumento del flujo porta postprandial o la respuesta buffer de la arteria hepática, no están diseñados para acoplar el suministro de oxígeno con la demanda de oxígeno del órgano. Así el hígado debe ajustar lo que es
esa entrega fluctuante de oxígeno con su consumo. De tal manera entonces que lo que realiza es un cambio en la tasa de extracción de oxígeno. Este cambio, vinculado con el flujo sanguíneo, tiene una relación lineal. Quiere decir que a medida que la entrega de oxígeno disminuye, el hígado puede extraer más y más oxígeno hasta que esencialmente prácticamente todo es extraído de la sangre, permitiendo entonces así una salida de sangre venosa muy oscura debido a la anoxia. Como se puede ver claramente de este diagrama, la tasa de extracción tiende a ser el 100% cuando el flujo sanguíneo llega a los niveles más bajos de perfusión hepática. Existen factores extrahepáticos que influencian la perfusión hepática a nivel arterial y venoso. Aquí podemos en este cuadro clasificados a estos factores entre aquellos que aumentan la perfusión y los que la disminuyen. Entre los que aumentan la perfusión hepática se encuentra un aumento en el retorno venoso que ocurre, por ejemplo, en la respiración espontánea durante la inspiración, un mayor flujo arterial que puede estar dado por todos aquellos fenómenos que lleguen a aumentar el gasto cardíaco, mayor flujo sanguíneo portal como consecuencia de la vasodilatación esplácnica, que sería, por ejemplo, lo que observamos luego de la ingesta de un alimento, o sea, el efecto postprandial que vimos previamente. Y entre aquellos factores que pueden disminuir la perfusión hepática, se encuentra, por el contrario, una disminución en el retorno venoso, que se puede dar, por ejemplo, a nivel de las insuficiencias cardíacas, en particular una insuficiencia cardíaca derecha, ventilación con presión positiva, aquellos estados que provoquen una sobrecarga de fluidos, por ejemplo, aquellos pacientes dializados mientras que se encuentran entre sesiones de diálisis, un flujo arterial disminuido, por ejemplo, por una disminución del gasto cardíaco o por una redistribución del flujo sanguíneo esplácnico que puede ocurrir mientras se realiza ejercicio en condiciones de estrés o en liberación debido a la liberación de catecolaminas. Y también puede disminuir la perfusión hepática una disminución del flujo sanguíneo porta por vasoconstricción esplácnica, por ejemplo, en estados de shock. La microcirculación hepática es regulada por el sistema arterial y venoso hepático, así como por los propios sinusoides. El sistema hepático arterial irriga la microcirculación de manera indirecta a través de anastomosis con vénulas portaterminales o directamente volcando la sangre de las arteriolas terminales hepáticas a los sinusoides o a través de lechos capilares en la zona de las tríadas. El gradiente de presión entre la arteriola hepática terminal y los sinusoides es considerado que se mantiene no solamente por la relajación y contracción de esfínteres precapilares al final de las arteriolas, sino también por la contracción y dilatación coordinada de dos tipos de fenestras endoteliales a nivel de los sinusoides, particularmente en la zona portal de tipo 1. En la regulación de la microcirculación sinusoidal hepática, el sistema arterial puede también apoyar la fuerza para el flujo sanguíneo a ese nivel, manteniendo un flujo suave y constante en el lecho de la microcirculación. Los principales reguladores del flujo sanguíneo sinusoidal se encuentran presentes fundamentalmente a nivel del sistema venoso porta. El sistema hepático arterial es esencial para suministrar el oxígeno a la sangre sinusoidal, así como también a los ductos biliares, las vénulas portales y los nervios que se encuentran en el tracto portal. Un potente vasoconstrictor, como lo es la endotelina 1, provoca la contracción de las fenestras del endotelio sinusoidal, así como una contracción significativa a nivel de la vénula portal y de la vénula portal terminal, resultando en un incremento
de la resistencia microvascular a nivel de los sinusoides y a nivel presinusoidal. Este fenómeno implica que la vérula porta terminal, particularmente en la zona de transición hacia el sinusoide, puede proveer un sitio de regulador esencial para lo que es el flujo de la microcirculación a este nivel. Las células endoteliales que revisten a los sinusoides hepáticos se caracterizan por la presencia de grandes poros a los que se les llaman fenestras endoteliales sinusoidales. Estas fenestras son estructuras dinámicas que regulan no solo la permeabilidad de los sinusoides hepáticos, sino también el flujo sanguíneo a ese nivel porque presentan aparato contráctil que va a regular su contracción y dilatación. Estas fenestras también presentan a nivel de su membrana plasmática a la sintetasa de óxido nítrico endotelial que va a provocar la producción de óxido nítrico y regular a nivel local el flujo sanguíneo sinusoidal. Una patología que requiere especial atención en el marco de la circulación hepática es la denominada hipertensión portal. Esta condición implica un aumento de la presión arterial en el sistema porta hepático y es un signo común que se observa en la cirrosis. Recordemos que la circulación hepática es de gran volumen y se encuentra en un sistema de bajas presiones. La presión a la entrada y a la salida del hígado es de aproximadamente entre 9 y 1 milímetro de mercurio respectivamente. Si el hígado se vuelve dañado por el alcoholismo, la hepatitis o por ejemplo una dieta que no es adecuada, los sinusoides hepáticos se vuelven más fibrosos. Esto provoca la constricción de los vasos sanguíneos en el hígado, aumentando la presión y la resistencia y llevando así a la hipertensión portal. Esto hace que la sangre regrese a la vena porta y a los vasos espláncnicos a nivel del estómago, el vaso y el colon, provocando que los vasos en esas regiones se dilaten y se vuelvan tortuosos. Estos vasos dilatados se conocen como várices y son débiles ya que no están diseñados para contener los grandes volúmenes de sangre que sí aloja la circulación portal. Por lo tanto, son susceptibles de tener pérdidas o rupturas, provocando un sangrado que puede ser amenazante para la vida del paciente. Debido a las fenestraciones, también la albúmina escapa de la circulación y la albúmina va a arrastrar a través de esas pérdidas líquido a la cavidad abdominal, donde se va a acumular concretamente en la cavidad peritoneal, generando una condición conocida como los ascitos. A medida que la presión en el hígado crece, nuevos vasos colaterales sanguíneos se desarrollan en un intento de reducir la hipertensión portal. Algunos de estos vasos se dirigen a estructuras abdominales y debido a que son delgados y de paredes débiles, también se pueden romper con facilidad, ya que no pueden albergar los grandes volúmenes sanguíneos, ¿no?, característicos de la circulación portal. Estos nuevos vasos también tienen como consecuencia de que se bypassea la capacidad metabólica del hígado de procesar toxinas y estas entonces comienzan a aumentar y ejercer efectos adversos en otras partes del cuerpo. Eventualmente la acumulación de sustancias tóxicas pueden llevar también a complicaciones neurológicas. Si la función hepática se ve comprometida luego de cierto nivel, el único tratamiento efectivo posible es el trasplante hepático.